Como anunciábamos el sábado, que veíamos para terminar el pecado de David y el reproche que le hace Natán con su arrepentimiento, hoy vamos a ver ya cómo va decayendo el reinado del rey David, precisamente a consecuencia de este gravísimo pecado, que no es solo un pecado de debilidad, de lujuria, sino de un querer sostenella y no enmendalla, de no saber parar y tapar, intentar pagar su pecado de debilidad, de haber dejado a Urías a Betsabé embarazada y entonces no parar hasta que acaba asesinando a Urías, como pasa a tantas personas que empiezan usando preservativos y acaban abortando porque la mentalidad antivida pues lleva a una mentalidad, la mentalidad anticonceptiva y a una mentalidad antivida. Y cuántas personas se quedan asombradas de ver cómo de pequeños pecados acaban cayendo en cosas en las que nunca habían podido pensar. Porque Satanás nos odia y nos va poquito a poco. Si tiene una virtud, Satanás es su paciencia y nos va llevando poco a poco al pecado. Pues bien, tras el pecado con Betsabé van a venir todas las desgracias. Decíamos el otro día que parece que los hijos imitan a David y como si hubiera una competición, le quieren superar en la gravedad de sus pecados. Primero va a llegar la violación incestuosa de Tamar por el primogénito, Amnón, luego va a llegar la venganza fratricida de Absalón, que ya digo que son calcos agraviados, consecuencia del castigo anunciado por Natán. La espada no se va a apartar de tu casa. Vamos a ver esta página tan fea, que es la violación de Tamar. Ojo, no confundir esta Tamar con la 2 veces nuera de Jacob, con la que también tendrá una relación incestuosa, porque esta Tamar se va a disfrazar de prostituta y va a dar lugar a antepasados de Jesús, a Farés y a Sará. Bueno, pues en realidad esta Tamar es antepasada de esta otra Tamar, ¿no? La hija, una de las hijas de David. No conocemos los nombres de las hijas de David. David tiene muchas mujeres, 8, y tiene muchos hijos, pero a la Sagrada Escritura le importan los nombres de los varones. Solo conocemos el nombre de esta mujer, de Tamar. Vamos a ver el capítulo 13. Amnón recibe una pasión enfermiza, egoísta, es un enamoramiento que no es verdadero amor, de su hermanastra, porque es hija del rey David, de su padre. Amnón era hijo de David y de Ahinoam, que es una de las mujeres de David. Absalón y Tamar son hijos de otra mujer de David, que es Maacá. Por lo tanto, Absalón y Tamar son hermanos de padre y madre, y Amnón es hermano solo de padre. Bien, pues Amnón se enamora de Tamar y Absalón se va a vengar después de su violación, asesinando a Absalón. Amnón finge estar enfermo para que le cuide su hermanastra Tamar. No me voy a enredar en esta página tan fea. El caso es que la viola y además, después de violarla, la repudia y la rechaza, como hacen todos los hombres cochinos cuya pasión es solamente carnal y no es amor verdadero. David aquí tiene un acto, no sé, yo creo que de debilidad, porque renuncia a castigar semejante delito. Está bien que seamos misericordiosos, pero la pobre Tamar queda en mal lugar, ¿no? Da mucha pena esta mujer. Absalón decide vengarse, pero va a servir la venganza en frío. Va a tardar 2 años en vengar esta muerte, hasta que lo hace asesinar y huye. David tardará 3 años en perdonar este delito de su hijo Absalón contra su hijo Amnón, y después de 3 años decide perdonarlo y viene aquí el capítulo 14. Ya digo, el capítulo 13 es un capítulo muy oscuro. Viene el capítulo 14. Joab, primo y lugarteniente de David, para que sea perdonado Absalón, porque sabe que David ya le quiere perdonar, pues envía una mujer al rey con un cuento similar a la historia de David. Un hijo asesina al mayor para ayudar a perdonar a Absalón. Entonces David decide perdonar. Y viene el capítulo 15, que nos habla de las intrigas de Absalón contra su padre, porque en realidad todo esto lo omite la liturgia de hoy. Lo que importa hoy a la liturgia es que Absalón se va a rebelar contra su padre y que su padre, a pesar de sus pecados y sus castigos, va a demostrar una vez más que en el fondo tiene un corazón magnánimo y bueno, porque no se va a enfrentar contra su hijo ni se va a alegrar de su muerte. En el capítulo 15 tenemos las intrigas de Absalón, que empieza a ganarse a todos los súbditos de su padre, haciéndoles ver a todos, adulándolos, que todos tienen razón cuando vienen a pleitear, y les dice: ay, si yo fuera el rey, te iría mejor en el fondo que
que con el reinado de mi padre David. Así que cuando le llega la noticia a David de que el pueblo ya no le quiere y quiere a su hijo Absalón porque se lo ha ganado con adulaciones, viene esta patética salida voluntaria de David de Jerusalén, que no se quiere enfrentar con su hijo. Y este es el texto que nos presenta hoy la liturgia. Uno llevó esta noticia a David, los israelitas se han puesto de parte de Absalón, y entonces dice David: Ea, huyamos, Absalón no nos dejará escapar, salgamos a prisa, o si no nos alcanza, pasará a cuchillo a la población. Y aquí vemos esta patética escena en que David está subiendo la cuesta de los Olivos, llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Evidentemente esto nos recuerda la pasión del Señor, su descendiente, el llanto de Getsemaní y su Vía Crucis, ¿no? Con esta alusión al Monte de los Olivos. Jesús tendrá 1000 años más tarde motivos verdaderos para llorar, la traición no de un hijo de Absalón, sino la traición de todo un pueblo. Bien, se nos narra la huida de David, que por el camino va encontrando amigos, pero también enemigos. Va encontrando a Semeí, un descendiente de Saúl, de la tribu de Benjamín, que lo está insultando. Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, que es un hermano de Joab, otro sobrino de David, los hijos de Seruyá, que aquí nos recuerdan mucho a los Boanerges, a los hijos del trueno, porque piden a David venganza. Abisai, enérgico, siempre es enérgico, le dice: déjame ahí ir, y le corto la cabeza. Y David, que se parece a su descendiente, a Jesús, le dice: no se metan en mis asuntos, hijos de Seruyá, como le dirá a Santiago y a Juan, a los hijos del trueno. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Es la reacción de los santos ante las humillaciones, ante los oprobios y menosprecios, que saben tragar amargo y escupir dulce, ¿no? Saber ver con fe que cuando el Señor permite que seamos humillados, pues a veces hemos de renunciar a la defensa y dejar que seamos calumniados. Conozco un obispo que tiene un criterio que a mí me da mucho que pensar. Él dice: cuando me insultan a mí no me defiendo. Cuando insultan a la Iglesia, pienso si defenderme o no. Ahora, si a quien insultan es a Dios, le defiendo. Me parece un pensamiento digno, por lo menos, de meditación. Si me atacan a mí, no me defiendo. Si atacan a la Iglesia, lo discierno. Si es prudente o no, si es el momento o no. Cuando atacan a Dios, le defiendo. Bien, pues David a todos sus cortesanos les dice: ya ven, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme, y a ustedes les extraña que este benjamita me insulte. Déjenlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. A veces el Señor nos manda personas para que nos humille, para que nos ponga en nuestro sitio, para que nos hagamos pequeños. David y los suyos siguen su camino, y la liturgia omite cómo Absalón entra como rey en Jerusalén. Absalón ahora cuenta con Agitofel, que había sido un fiel consejero de David. Este Agitofel parece ser que es el abuelo de Betsabé. Es posible que le guarde rencor por lo que ha ocurrido. Pero además del traidor Agitofel, que en la Sagrada Escritura es siempre una imagen de Judas, porque traiciona a David, como Judas traiciona a Jesús, porque se va a ahorcar, como lo hará Judas. Este traidor Agitofel aconseja a Absalón que tome a las concubinas de David públicamente, las meta en una tienda instalada en la terraza del palacio, para que se cumpla la promesa, el oráculo de Natán, que delante de todo el mundo tomará las concubinas de su padre. Pero además de contar con Agitofel, Absalón también cuenta, entre comillas, con Husai. Y esto va a ser importante, porque este Husai en realidad no le es fiel. Husai es una especie de espía. David aconseja a Husai: dile a mi hijo Absalón. O sea, David confía en Dios, pero también sabe usar las estrategias humanas para vencer la batalla y para protegerse. Entonces le aconseja a Husai que vaya a su hijo Absalón y le diga que le es fiel cuando en realidad es un espía. Y va a salir bien la estrategia, porque cuando llegue el momento en que Absalón pida consejo a sus dos consejeros, Agitofel
y Husai, Agitofel le va a aconsejar, muy bien aconsejado, vete ahora mismo a por David, que está huyendo, y te lo quitas del medio, porque Absalón ha conquistado Jerusalén y ahora tienes a la gente contigo, vete a por él. David solamente ha reclutado un ejército de unos cientos de seguidores. Y en cambio Husai finge querer protegerle y decirle no es momento, convoca un ejército más grande. Y lo que está haciendo es aconsejarle en realidad a Absalón que le dé tiempo a David a huir. Y de hecho es así. Entonces cuando Agitofel se da cuenta de que Absalón prefiere el consejo de Husai, que en el fondo es fiel a David, pues se da cuenta de que Absalón está perdido y entonces se quita de en medio. En el capítulo 17 veremos que se ahorca, que se suicida. Y hasta aquí el tema de hoy. Mañana veremos la derrota de Absalón. Hoy nos ha salido un comentario más corto. El de mañana voy a ver cómo lo hago porque es bastante más largo, porque la liturgia omite muchos capítulos y como además el miércoles tenemos la presentación, ya veré cómo hago, lo tengo que estudiar bien, ya veré cómo hago para poder resumir bueno, ya mañana veremos cómo salimos de esta para poder seguir terminando, porque en el fondo tenemos que terminar ya los libros de Samuel para introducirnos en los primeros días de febrero. En la primera quincena estaremos viendo el primer libro de los Reyes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.